Hola, hola, buena tarde. Sean bienvenidos a nuestra sesión del mes de noviembre de la Academia Mexicana de Neuropatología. Les damos la más cordial bienvenida a esta que será nuestra última sesión del año. Reanudaremos actividades en próximo febrero de 2026, así es que los esperamos y muchas gracias por acudir a esta nuestra última sesión del año. Muy bien. ¿Alguna información que compartimos con ustedes en cada sesión? Les invitamos a visitar nuestra página. Aquí la tienen con un código QR. Aquí van a poder encontrar toda la información vigente de la academia. Así es que no duden en visitarnos para enterarse de actividades o de información que tengamos aquí colgada. También les agradecemos mucho que nos sigan a través de nuestras redes sociales, particularmente en Facebook. Agradecemos mucho a las personas que están atentas a la información que publicamos por este medio. Les recordamos que nuestras sesiones son de forma mensual, nuestras sesiones académicas, los segundos miércoles de cada mes. Iniciamos en este año el 11 de junio y bueno, pues concluimos en este noviembre. Aquí algo de lo que van a poder ustedes encontrar en nuestra página web, un histórico de todas nuestras actividades académicas. Van a encontrar ahí unas barras que dice ver detalles y videos de la sesión, donde van a poder encontrar justo pues todos los casos que hemos compartido por este medio, las presentaciones en extenso de los profesores, así como una liga para el canal de YouTube de la academia para que puedan acceder a los videos de las sesiones previas. Así es que los esperamos. También van a poder encontrar información relevante de las sesiones académicas, por ejemplo, datos estadísticos como de la cantidad de personas que se conectan, de dónde nos visitan, de qué ciudad, estado en particular. No se olviden visitar también, por supuesto, nuestro canal de YouTube. Y también van a poder encontrar los resultados de las encuestas que aplicamos en cada una de las sesiones. Por ejemplo, como estas, ¿no? Que tienen que ver con tópicos eminentemente académicos, como también la percepción que se tiene de la utilidad del contenido y la dinámica de nuestras sesiones. Así es que mucho les agradecemos que nos ayuden con pues la solución de la encuesta al inicio y al final de la sesión. El día de hoy, 12 de noviembre, la sesión estará a cargo de la doctora Nubia Leticia López García. Ella es egresada de la licenciatura en medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en Managua. Es anatomopatóloga, egresada del Hospital Escuela Antonio Lenin Fonseca, también de la misma universidad en Managua. Es neuropatóloga, egresada del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga y Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Administración de los Servicios de Salud del Instituto Universitario Veracruzano en Jalapa, Veracruz, y actualmente se desempeña como jefa del Servicio de Patología del Hospital Regional de Veracruz de Alta Especialidad del ISSSTE. Y a quien le agradecemos muchísimo que haya aceptado participar en esta sesión como nuestra profesora. También estaba con nosotros programado el doctor Wilson Toscano, tuvo una eventualidad y no podrá acompañarnos el día de hoy, pero bueno, esperemos que en sesiones futuras pueda estar con nosotros. Y bueno, como les decía, la próxima sesión la tendremos en enero de 2026. En breve les estaremos enviando información sobre la programación de todas nuestras actividades académicas. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, iniciamos con una de nuestras primeras actividades que tiene que ver con las encuestas que aplicamos cada una de nuestras sesiones. Y ahora sí, le dejo el espacio a la doctora Nubia López. Muchísimas gracias, doctora Nubia. Sí, muchas gracias. Bueno, empiezo a compartir pantalla. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la Academia Mexicana de Neuropatología por darme la oportunidad de compartir con ustedes más que una sesión, una plática amena entre colegas.
y mostrarles a ustedes parte de la experiencia que tengo como médico neuropatólogo foráneo, donde contamos con herramientas limitadas, pero hay ciertas características, patrones y artículos, además de enseñanza en los libros, que nos ayudan también a tratar de tener un diagnóstico, principalmente en apoyo también de nuestros maestros, que de manera remota también tengo comunicación con ellos. Y la verdad la tecnología ha sido maravillosa que me ha permitido tener esa comunicación con ellos. Bueno, iniciamos la presentación del caso. Em, Quiero comentarles que fue un caso difícil. Al momento de hacer la presentación, posiblemente, como vamos desarrollando el caso paso a paso, posiblemente y sí, con el tiempo puedan dar con el diagnóstico, pero porque ya está como de rompecabezas hecho. Y entonces quiero presentarles a ustedes las herramientas que ocupé y que quiero compartirlas para que les sea de utilidad en algún momento cuando ustedes lleguen a tener una biopsia de negro en sus manos y qué es lo primero que tenemos que hacer. Bueno, les comparto la información clínica. Es un hombre de 20 años, estudiante. Entre los antecedentes importantes tiene antecedentes familiares de Ada y Mentíos y él fue diagnosticado en marzo del 2025 por estudio de imagen y cuadro clínico con encefalomielitis aguda diseminada. Entre los estudios de laboratorio, en marzo se le realizó una punción de líquido cefalorraquídeo, el cual no hay ningún dato relevante, sino que fue prácticamente normal. Como es un resumen de los estudios de laboratorio, aquí está un estudio que se hizo en junio, en donde se sospechaba algún proceso infeccioso, el cual también resultó negativo. Quiero comentar que este paciente tuvo 4 hospitalizaciones. Voy a hablar cortamente de cada hospitalización y la fecha en la que estuvo en el hospital. Entonces, iniciamos con la primera hospitalización que fue el 24 de marzo. Él inicia su padecimiento actual el 22 de febrero con debilidad distal en miembro torácico derecho. Posteriormente, como no hay mejoría, se va aumentando el cuadro clínico y presenta debilidad del miembro torácico con progresión de la debilidad en hemicuerpo. Se le hace su estudio de imagen en donde el diagnóstico es evidencia de lesiones desmielinizantes sospechosas de ADEN, por lo que se le da inicio de tratamiento esteroide durante 5 días. El paciente tiene una mejoría parcial. Durante su estancia hospitalaria se plantearon opciones de tratamiento entre inmunoglobulinas y plasmaféresis y se le administró su tratamiento. Se le dio de alta porque había presentado una leve mejoría. Quiero mostrarles que cada hospitalización cuenta con estudio de imagen y pues algo importante que quiero comentar es que el resumen clínico y la información que se me proporcionó, estoy muy eternamente agradecida por los médicos que hicieron posible que la presentación del caso prácticamente en lo que corresponde cuadro clínico y estudios de imagen estuvo, bueno, ustedes pueden observar en el resumen de la academia que está bastante completo. Bueno, entonces aquí podemos observar en el estudio de resonancia magnética que se hizo el 8 de marzo, que muestra lesiones desmelinizantes de aspecto pseudotumoral en la sustancia blanca, llama la atención que son lesiones bilaterales en la región de la corona radiada, paraventricular, frontal y parietal. Posteriormente, como les había comentado en la primera hospitalización, el paciente tiene un diagnóstico, recibió tratamiento, leve mejoría, es egresado. Ahora viene su segunda hospitalización. La primera fue en marzo, la segunda en abril, en donde al momento de estudiar al paciente hay incremento de las lesiones desmielinizantes en fase contrastada, el realce por lo menos en 2 lesiones. El paciente continúa con el diagnóstico de encefalomielitis aguda diseminada recurrente, ya empieza a presentar crisis epiléptica de tipo motor y un nuevo déficit motor en hemicuerpo derecho, como bueno, recaída, más disartria. Se le realiza su estudio de imagen de control, donde se documenta aumento del tamaño de las lesiones previas y
ya tiene lesiones frontoparietal izquierda con realce en anillo con uso de medio de contraste. Cursando con ADEN recurrente, se completa nuevamente un ciclo de tratamiento. Se le realiza también sesiones de plasmaféresis, 5 pulsos de metilprednisolona y posteriormente, con una mejoría parcial, se decide su egreso de la unidad. Entonces, aquí nosotros podemos observar, haciendo la comparación con el estudio de imagen previo, que aquí ya tenemos mayor cantidad de lesiones desmielinizantes. Hay incremento, bueno, el incremento de las lesiones desmielinizantes en fase contrastada, el realce de por lo menos 2 lesiones y el paciente continúa con el diagnóstico de encefalomielitis aguda diseminada recurrente. Seguimos observando, ahora estas fueron en abril. Ahora tenemos el estudio de imagen de mayo, donde las lesiones desmielinizantes en región frontal bilateral a nivel parietal, hay captación de gadolinio y nivel occipital izquierda. Esta última con aumento de volumen en relación al estudio de imagen de el anterior. Entonces, aquí podemos observar cómo va progresando la enfermedad. Si ustedes pueden notar en corto tiempo, y el paciente aquí ya en el mes de junio es ingresado nuevamente, esta sería su tercera hospitalización. Se documenta déficit de hemiparesia derecha de predominio braquial con espasticidad con estudio de imagen de mayo, que fueron las lesiones que les presenté anteriormente, pero pues en ese momento no había más lesiones sino las que ya se habían documentado. Se hospitaliza por evolución atípica, se realizan estudios de extensión con el fin de descartar neuroinfección y es aquí donde les había mostrado el estudio de líquido cefalorraquídeo que se le hizo, donde se descartó algún proceso infeccioso. Se egresa nuevamente y se da seguimiento en la consulta externa. En julio recibe ya pues ingresa nuevamente su cuarta hospitalización con una evolución tórpida, con déficit en mi parecia derecha de predominio branquial, con espasticidad, la persistencia de lesiones en la región hemisférica izquierda, región parietal, frontal, con edema perilesional. Entonces, aquí el cuadro clínico ha sido tórpido, no ha tenido una respuesta adecuada al tratamiento, las lesiones desmielinizantes están aumentando, el número de lesiones va en aumento y entonces aquí la evolución atípica de ADEM y se incluye un nuevo diagnóstico que es la sospecha de lesiones tumorales. También se realizan estudios de extensión para descartar tumor primario y también el paciente ya empieza a presentar espasticidad severa, mioclonías de déficit control y ante la actividad radiológica persistente de sospecha de tumor primario del sistema nervioso central. Aquí les presento las imágenes, estas son del mes de julio, donde ustedes pueden observar que ya las lesiones si abarcan mayor cantidad de la sustancia blanca, el edema es importante con desplazamiento de la línea media contralateral. También se pueden encontrar que ya muestra, permítame, ya tiene más áreas topográficas del cerebro que están siendo involucradas y más que todo acá lo que quiero mostrarles es que ya tiene mayor cantidad de lóbulos afectados, no solo el derecho, es izquierdo, ya tiene un edema periférico muy importante, ya desplaza la línea media. Involucra también parte del cuerpo calloso y algunas de estas lesiones presentan un reforzamiento en anillo. ¿Por qué yo resalto la palabra reforzamiento en anillo? Porque los estudios de imagen, cuando las lesiones del sistema nervioso central presentan un reforzamiento en anillo, ahí en ese momento nosotros tenemos que empezar a hacer nuestro estudio de diagnósticos diferenciales. ¿Por qué razón? Tenemos un paciente joven de 20 años, descartamos neuroinfección. Por la edad, muy remotamente podría ser una metástasis, pero también se descartó. Ya el cuadro atípico. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver cuáles serían las posibilidades diagnósticas, tomando en cuenta ya un dato importante, el reforzamiento en anillo. Si ustedes se dan cuenta, en los primeros estudios de imagen se ve una lesión en la sustancia blanca, pero no se ve un patrón en reforzamiento en anillo, sino que se ve un patrón difuso en la sustancia blanca de manera bilateral, pero sí ahí empieza a tener los diagnósticos diferenciales.
Entonces, aquí tenemos un estudio de imagen ya del mes de agosto, en donde podemos observar que sí, evidentemente ya se observan este tipo de características en los estudios de imagen. Y quiero comentarles, pues ya me estoy adelantando un poco a la evolución del paciente. Su evolución fue rápida, fue una evolución tórpida. Ustedes pueden observar cómo ha sido bueno, una lesión agresiva que ha infiltrado de manera difusa varios lóbulos del sistema nervioso central, edema perilesional muy importante. Ustedes pueden observar acá que pues ya las lesiones son demasiado grandes y lamentablemente el paciente falleció en el mes de septiembre. Su evolución fue prácticamente muy rápida. Entonces, he aquí, con la información clínica del paciente, los estudios de imagen, nosotros tenemos que sentarnos y tenemos que platicar cuáles serían los diagnósticos diferenciales con la información que tenemos nosotros ahorita. Bueno, ya descartamos que podría tratarse de una neuroinfección porque le realizamos los estudios para descartarlo, se descartó, no es un tumor primario, ya se descartó que sea una enfermedad desmielinizante porque recibió tratamiento, no hubo mejoría y la evolución pues no fue adecuada, o sea, su respuesta no fue buena. Entonces, con toda esta evolución, nosotros tenemos que sentarnos y decir, ok, bueno, tenemos la sospecha de un tumor del sistema nervioso central, sí, es primario o metastásico, bueno, por la edad, es paciente joven, posiblemente sea un tumor primario. Entonces, volviendo al tema de las lesiones con realce en anillo, quiero comentarlo principalmente porque es un dato importante que nosotros nos ayuda a tomar cuáles son los diagnósticos diferenciales que nosotros podemos tener cuando estamos revisando un paciente, estamos revisando el estudio de imagen y encontramos este tipo de patrón. El patrón de realce en anillo se denomina a todas aquellas lesiones cerebrales que presenta una cavidad central con un borde que refuerza posterior al medio de contraste y que puede ser regular o irregular de diferente espesor. La cavidad puede ser homogénea o no y de acuerdo a este comportamiento se puede sospechar o sugerir diferentes patologías. ¿Cuáles podrían ser esas patologías? Este es un pequeño algoritmo, la verdad es bastante corto en relación a cuáles serían las posibilidades diagnósticas cuando yo esté revisando un paciente que tiene este tipo de lesiones. Principalmente, bueno, iniciamos, ¿el paciente tiene inmunodepresión, sí o no? Entonces, aquí este cuadro lo que nos orienta principalmente cómo podemos ir nosotros tratando de llegar entre los diagnósticos diferenciales con algunas preguntas que se pueden hacer al momento de estar examinando al paciente. Entonces tenemos los diagnósticos diferenciales. Bueno, iniciamos diagnósticos diferenciales que podrían tener realce en anillo de origen infeccioso. Bueno, aquí tengo unos ejemplos para que ustedes puedan observar cuáles podrían ser. En este caso, pues ya descartamos que podría ser infeccioso, pero lo comparto para que en algún momento, si esto fuera de utilidad para ustedes, lo puedan tomar en consideración. Bueno, si no es infeccioso, entonces, ¿qué podría ser? Bueno, un glioblastoma podría ser, unas lesiones astrocíticas de alto grado, metástasis, linfoma, ganglioma y otras enfermedades también que pueden tener realce en anillo. También las enfermedades desmielinizantes podrían ser radionecrosis, pero el paciente no tiene antecedente de exposición a la radiación. Entonces, ahí poco a poco el ejercicio consiste en que nosotros, al momento de recibir una muestra de neuropatología, tengamos el apoyo de la información clínica, el apoyo del estudio de imagen y con esto nosotros, antes de ver el corte histológico, podemos empezar a hacer nuestro ejercicio para empezar a hacer los diagnósticos diferenciales. Bueno, y como ya sabemos que ya descartamos todas las posibilidades diagnósticas que nos queda, bueno, las lesiones primarias del sistema nervioso central. El detalle está que el paciente se encuentra en una edad, 20 años, que podría ser desde lesiones de pacientes jóvenes y pacientes pues entre joven y adulto. Ya sabemos que a veces hay lesiones, hay tumores que no leen el libro y que pueden presentarse en cualquier edad. Y eso lo sé porque al momento que estuve revisando el caso, estuve revisando artículos, pues sí, me llevé la sorpresa de que también tumores que en la mayoría se presentan en pacientes adultos, también se pueden presentar en niños.
Entonces, les presento aquí la clasificación de los tumores del sistema nervioso central de la Organización Mundial de la Salud del 2021 para que ustedes puedan observarla y pues aquí nosotros vamos a empezar a sacar nuestros diagnósticos diferenciales. Lógicamente, pues no les voy a presentar todos, sino que los más importantes relacionados con nuestro caso para llegar a una conclusión. Bueno, tenemos la descripción microscópica del caso que fueron compartidas en la página de la academia. Entonces, inicialmente nosotros, ¿cómo hacemos la revisión microscópica? Primero, ¿es una lesión hipercelular? Sí o no. Sí. Encontramos que los cortes histológicos es una lesión hipercelular. ¿Cuáles son las características de las células? Encontramos que hay células que pueden ser monótonas y otras que pueden tener variación en las características celulares. Este corte histológico llama la atención que es hipercelular. Las células son grandes, gigantes. Hay células que son multinucleadas, hay células que presentan el núcleo extremadamente grande. Encontramos también que como está muy celular, a veces es algo difícil poder definir o encontrar las áreas donde nosotros podamos encontrar la malla fibrilar, que son las prolongaciones citoplasmáticas que presentan las células tumorales. Es donde ellas descansan. Entonces, a veces cuando los tumores son muy celulares, en ocasiones es un poco difícil tratar de encontrar esa malla neurofibrilar. Y de las personas que están conectadas, si yo miento, pues me disculpo, pero la verdad cuando yo ingresé a la especialidad de neuropatología, yo dije, ay, estar buscando las mallas neurofibrilar a veces no es fácil, pero con el tiempo uno va agarrando tips, que es lo que yo quiero compartir con ustedes y espero que sea de utilidad para tratar de encontrar malla fibrilar, a ciertas características de los tumores primarios del sistema nervioso central. ¿Por qué razón? Porque el paciente es joven, necesitamos saber cuáles son las posibilidades diagnósticas. Tiene un tumor que tiene muchísimas células gigantes, incluso hasta pensarían, hay tumores que también tienen células gigantes, hay tumores perdón, ¿cómo se llama? Hematolinfoides que también tienen células gigantes. Entonces, este caso fue de mucho cuidado y entonces quiero comenzar mostrándole las primeras fotografías y en donde encontramos un tumor hipercelular, sí, encontramos malla fibrilar, sí, encontramos el crecimiento infiltrativo y cómo lo podemos observar, se lo voy a mostrar más adelante. Entonces encontramos estas áreas que son células gigantes, se ve muy pleomórfico, o sea, ahí con esa fotografía podemos decir, ah, sí, orienta a que sea un tumor de alto grado. Pero también nosotros encontramos en la parte periférica del tumor que las células no es que sean diferentes, pero son un poquito más pequeñas. Si ustedes pueden observar su patrón de crecimiento, es infiltrativo. Una característica importante y quiero compartir con ustedes cómo es la capacidad de infiltración que tienen los tumores. Principalmente, pues, hablando de astrocitomas, ¿cómo tienen la capacidad de infiltración? ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo hace el astrocitoma para extenderse y estar infiltrando y metiéndose a través de la parte del sistema nervioso central? Tienen ciertas capacidades, por decirlo así, y empiezan a invadir los vasos sanguíneos. Entonces, aquí ya tenemos la satelitosis perivascular. También ellos le encantan tener la satelitosis perineuronal y poco a poco se va metiendo a través de los tractos de la sustancia blanca. Entonces, ellos tienen ese patrón infiltrativo y también de manera supial. Entonces, esas cuatro características y esos patrones de infiltración son las estructuras secundarias de Scherer, que fue la primera pregunta que salió en la encuesta. ¿Y por qué se los menciono? Porque es muy importante que nosotros tengamos estos tips para nosotros decir, ah, bueno, sí, es un tumor del sistema nervioso central, primario, sí, porque presenta satelitosis
presenta la infiltración perivascular y ustedes pueden observar cómo el tumor va infiltrando y esa capacidad de infiltración es lo que apoya principalmente el diagnóstico cuando nosotros no tenemos en ese momento marcadores de inmunohistoquímica. Aquí tenemos otra fotografía donde ustedes pueden observar cómo las células se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos. Y lamentablemente, pues las células, al estar alrededor de los vasos sanguíneos, pues reciben nutrientes, reciben oxígeno, y entonces eso les favorece a ellas de nutrirse y de crecer y hacer todo lo que acaban de hacer con el cerebro del paciente. Y sí, yo sé que ustedes van a decir, ah, bueno, esa fotografía es diagnóstica. Pues sí apoya el diagnóstico, no es un diagnóstico fácil, pero sí tenemos en este caso proliferación microvascular. Ustedes pueden observar este vaso sanguíneo y efectivamente parece hasta un glomérulo. Y sí, tenemos otro criterio diagnóstico en donde encontramos necrosis con pseudoempalizadas, que son las células tumorales que se encuentran alrededor de la necrosis, que también son datos importantes y característicos de este tumor. Entonces, hasta este momento, después de tener la información clínica del paciente, después de tener los estudios de imagen, la evolución y los cortes histológicos, ¿cuáles serían las posibilidades diagnósticas? Recuerden que el paciente tiene 20 años. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Le Hola, voy a ¿qué leer tal? las... ¿Qué tal, doctora? Soy el doctor Eric y le voy a leer las respuestas de algunos de los asistentes. Sí, gracias. El doctor Marco Antonio Rodríguez nos dice gliomatosis cerebri, patrón difuso grado 2 que evolucionó a un grado 4. El doctor Juan Antonio Guerrero, glioma difuso línea media, grado 4. Si van más por la línea de neoplasia glial, Ujú, sí, fusa. sí. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo que se trata de un grado 4. Tiene todos los criterios para ser grado 4. Tiene muchas células gigantes. Un dato importante que mencionó el doctor Marco, sí, involucra muchísimas áreas del sistema nervioso central. La infiltración fue bastante difusa, progresiva y sí, es muy difícil tratar de controlar un tumor con esta magnitud. Y pues nos auxiliamos con los estudios de inmunohistoquímica. Quiero compartir con ustedes algunas fotografías. La verdad, no tomé todas las fotos porque hice un pequeño resumen de los marcadores que se realizaron y quiero mostrarles a ustedes los principales. Bueno, fue positivo para proteína ácido glar fibrilar. Efectivamente, eso confirma que es un tumor astrocítico. Encontramos la positividad en prácticamente todas las células tumorales, pero vuelvo a hacer el comentario, el crecimiento de infiltración que tiene el tumor. Aquí encontramos un vaso sanguíneo y encontramos la satelitosis perivascular. Más que toda esta foto la puse por eso. Se le realizó IDH1R132H, en la que podemos observar que está negativa. Se le hizo ATRX con restricción nuclear de las células neoplásicas. El OLIC2 también salió negativo. Y esta fotografía la puse principalmente, creo que era el OLIC2, para que usted, bueno, traté de tomar una panorámica para que ustedes puedan observar las características de las células. Si ustedes ven este corte histológico, más del 50% de las células son gigantes multinucleadas. Si revisamos la laminilla completa como tal, sí, efectivamente la cantidad de células gigantes multinucleadas era muy grande, eran muchísimas. Se le realizó P53, resultando positivo y con un KI67 del 30%. Entonces, estos son los marcadores de inmunohistoquímica que se le realizó inicialmente y estos son los resultados. Nos pregunta el doctor Marco Antonio si la pieza fue espécimen producto de biopsia o autopsia. Fue una biopsia. Al momento de la sospecha clínica, o sea, ya se había descartado la sospecha clínica de enfermedades mielinizantes, ya se había descartado la sospecha clínica de neuroinfección y se realizó una biopsia pequeña por neuronavegación
porque ya también la condición del paciente no permitía realizar una cirugía mayor y solo se pudo analizar un fragmento de la muestra, no se realizó estudio de autopsia. No se hizo. Únicamente fue la toma de biopsia. Posteriormente a la toma de biopsia, el paciente se deterioró y falleció mm, en pocos días. No fue mucho. Con la información que les acabo de proporcionar, no sé si quieran alguien más participar en relación al diagnóstico o nos quedamos con el mismo diagnóstico. ¿Algún comentario extra? La verdad que todo es bienvenido porque el objetivo es que aprendamos y dialoguemos todos. Si la doctora Teresa Cuesta nos dice que la proteína ácida glial fibrilar confirma que es un tumor glial, Sí, no que sea astrocítico. ok, El doctor sí. Marco Antonio nos dice que el perfil de ATRX negativo y P53 positivo sugiere mutación del IDH. Sí, exactamente, sí. Es un dato importante porque aunque la inmunohistoquímica haya salido negativa para IDH1, eso no descarta que en realidad haya sido negativo. Lamentablemente el paciente falleció y no se pudo hacer la confirmación molecular para que ya sabemos que en los estudios moleculares nos ayudaría muchísimo más y yo creo también que posiblemente pudo haber sido un IDH1 por el comportamiento tan agresivo que tuvo. Así que con los marcadores de inmunohistoquímica, la información clínica y los hallazgos histopatológicos, eh, el diagnóstico fue como glioblastoma NOS porque no pudimos hacer la confirmación molecular. En el subtipo, el glioblastoma de células gigantes por la cantidad de células gigantes que se encontraban en la muestra, todos coincidimos con que era un grado 4. Y en el comentario, efectivamente, como había comentado el doctor, glioblastoma NOS debido a que por la edad del paciente tenga una mutación distinta al IDH1R132, se sugiere confirmar el estado del IDH1-2 por PCR. Y pues ya no se pudo hacer la confirmación. Quiero la continuación de la presentación, más que todo va orientada a las herramientas que en lo personal y también como lo aprendí durante mi estancia en el Hospital General, es en relación cuáles son las herramientas que yo puedo tener al momento de estar revisando un estudio de neuropatología. Y algo muy importante que me ha servido han sido las estructuras secundarias de Scherer. Y el patrón de crecimiento infiltrativo, cómo el tumor tiene esa capacidad. Entonces, eso me ha servido mucho para hacer la diferencia entre cuáles son los tumores primarios, porque en ocasiones hay lesiones que son metastásicas y no es fácil en algunos casos poder hacer esa determinación. Y en ocasiones, cuando somos médicos foráneos, no tenemos tan a la mano y el acceso a la inmunohistoquímica y aparte la economía del paciente no permite en algunas ocasiones poder realizar la inmunohistoquímica. Entonces, ¿qué herramientas tengo yo si no tengo, o sea, qué herramientas puedo utilizar yo en ese momento para poder darle una respuesta al paciente para posteriormente derivar el caso a un nivel mayor de resolución? Y entonces quiero hablar brevemente con las estructuras secundarias de Scherer. El patrón de crecimiento del glioma se caracteriza por la infiltración difusa en el parénquima cerebral normal. En 1938, el patólogo alemán, si lo pronuncio mal, una disculpa porque pues, no sé alemán, Hans Joachim Scherer describió 4 patrones de infiltración del glioma en los humanos: la satelitosis perineuronal, la satelitosis perivascular, infiltración a lo largo de los tractos de la sustancia blanca y la diseminación subpial. O sea, estas investigaciones tienen, ¿qué? 100 años casi. Y son, o sea, ha sido información valiosa y la verdad, siento yo al momento que estuve revisando el caso y buscando artículos, en que también es importante hacer la mención de este doctor neuropatólogo importante que ha proporcionado incluso herramientas que en la actualidad nos han servido para
para hacer este tipo de diagnósticos. Actualmente se conocen como estructuras secundarias de Scherer. La infiltración a lo largo de los tractos de la sustancia blanca y la diseminación subpial son frecuentes en pacientes con glioma en estado avanzado, mientras que la satelitosis perineuronal y perivascular se observan en gliomas desde estadios iniciales hasta avanzado. Bueno, la mayoría de los gliomas, independientemente de su grado de malignidad, presentan estructuras secundarias de Scherer, lo que imposibilita la resección total. No sé si a ustedes les ha pasado que al momento que reciben una biopsia de sistema nervioso central, bueno, a mí me ha pasado poco, pero me ha pasado cuando preguntan, pues, márgenes, es muy difícil, o sea, no podemos nosotros dar márgenes por la capacidad de invasión que tienen este tipo de tumores, o sea, porque se extienden a través de la sustancia blanca y entonces es muy difícil, se puede hacer una resección completa y no se pueden, o sea, márgenes aquí no se pueden hacer. Y algunas células del glioma infiltrantes son invisibles entre sí y persisten, lo que provoca con el tiempo las recidivas locales. Ahora bien, el término de estructuras secundarias, no sé si alguna vez ustedes se lo han preguntado, porque pues yo sí me lo he preguntado y lo quiero compartir. Se utiliza para referirse a todas las estructuras formadas por células del glioma alrededor de los elementos tisulares preexistentes. Ya sabemos que hay neuronas, hay vasos sanguíneos, hay sustancia blanca, entonces eso ya estaban. Las estructuras secundarias son las que se forman posteriormente, que son las propias del glioma. Algunas de las características estructurales se hacen más evidentes tras la destrucción completa de los elementos tisulares por las células del glioma. El crecimiento intrafascicular ocurre cuando las células infiltran preferentemente a lo largo de las fibras mielinizadas en los tractos de la sustancia blanca junto con la acumulación subpial, perivascular y perineuronal de las células del glioma. Entonces, he aquí el por qué en este caso prácticamente tenía mucha infiltración, o sea, había muchos lóbulos afectados, había muchas áreas topográficas que se encontraban muy infiltradas y entonces esta sería como la explicación. Y aquí tenemos una fotografía, bueno, del artículo que estuve revisando, en donde podemos observar las células, cómo se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos. Aquí tenemos una neurona y cómo las células se encuentran alrededor de las neuronas. Aquí sería a nivel subpial, vasos sanguíneos, y aquí sería a través de la sustancia blanca, los tractos de la sustancia blanca. Entonces, esa capacidad de invasión que tienen los gliomas es lo que nos ayuda a nosotros a diferenciarlos de otro tipo de tumores. Aquí, bueno, les quiero mostrar también esta fotografía porque la verdad me pareció, bueno, me pareció muy bonita cómo explica cómo la capacidad que tiene este tipo de tumores de infiltrar y no sé si, bueno, siempre nos han dicho el cuerpo calloso, aquí tenemos el cuerpo calloso, cómo las células van infiltrando y es por eso que a veces podemos tener la infiltración bilateral y en este caso pues fue una lesión bastante difusa a través del sistema nervioso central. Ahora bien, ¿qué tan frecuente es el glioblastoma de células gigantes? Traté de compartir parte de esta publicación que se hizo en el último congreso de España, publicado creo que fue en mayo, en mayo del 2025, donde ellos hicieron un estudio retrospectivo. ¿Qué tan frecuente es el glioblastoma de células gigantes? Porque pues así nosotros hicimos el diagnóstico morfológico y representa entre el 1 al 5% de los casos diagnosticados. Es un estudio retrospectivo de casos que incluyó pacientes mayores de 18 años diagnosticados con glioblastoma de células gigantes entre el año 2020 al año 2024. En total se identificaron solo 5 pacientes, la edad media fue de 59 años, fue más frecuente en mujeres con el 60%, la localización frontal 3 pacientes y temporal 2 pacientes. 4 de los pacientes recibieron tratamiento, dos pacientes actualmente están en seguimiento, en los otros 3 la mediana de edad hasta la progresión tumoral fue de 8 meses. La supervivencia mediana fue de 16 meses. Todos los pacientes cumplieron diagnóstico de glioblastoma IDH no mutado
y luego que se le hicieron otro tipo de estudios. Pero es lo único que pude encontrar actualizado en relación al glioblastoma de células gigantes. Es un tumor relativamente raro. Y em, como es un paciente de 20 años, ¿qué tan frecuente es un glioblastoma? Pues un paciente joven. Y pues es raro, pero sí se puede presentar. Y encontré artículos que van desde el 2020, 2021, bueno, uno del 2015, en que sí han encontrado casos de glioblastoma de células gigantes en pacientes pediátricos. Entonces, este tumor, lamentablemente, pues es un tumor que no leyó el libro. Desde la clínica fue un comportamiento atípico, fue una progresión muy avanzada, el paciente se deterioró rápido. Desde marzo, perdón, a septiembre, el paciente, sus primeros síntomas fueron en febrero, su hospitalización fue en marzo y falleció en septiembre. Entonces, también diagnóstico diferencial, como habían comentado, es un tumor difuso, un glioma difuso de la línea media que, como les comento, lo ideal sería hacer diagnósticos moleculares para confirmar cuál de todos es el que está realmente mutado, pero también quiero mencionarlo porque es un diagnóstico, todos fueron diagnósticos diferenciales porque no se pudo hacer la confirmación molecular y lo que quiero platicar con ustedes es que el caso fue bastante complejo. Y al final voy a dar agradecimiento porque, pues, sí, fue de mucha ayuda la conversación con varias personas para poder llegar a hacer un día, para poder hacer como el conjunto de la presentación del caso. Entonces, aquí tenemos un pequeño resumen del glioma difuso de la línea media. No me voy a entretener mucho acá porque tengo el tiempo corto. Y también, como me lo mencionó el doctor Marco, el astrocitoma IDH mutado también es un diagnóstico diferencial. Aunque la inmunohistoquímica haya reportado negativo, lo ideal sería hacer su confirmación, que si en realidad es negativo o no, pero su confirmación molecular. Igual no se descarta, posiblemente sí pudo haber sido un IDH1 mutado. Y aquí es lo que les comento sobre la importancia de los estudios moleculares de este tipo de tumores para poder hacer la clasificación. Y sabemos que dependiendo de la alteración que tenga, hay terapias que van orientadas a este tipo de alteraciones. Y bueno, para concluir, es importante contar con historia clínica del paciente, importante y un consejo que desde que estuve en el hospital fue un himno prácticamente. No revisen estudios de neuropatología sin tener el estudio de imagen. La verdad es un riesgo, a veces nos limitan de información. Bueno, yo he tenido la fortuna de contar con personas que sí me brindan información, pero conozco casos que no brindan información, no brindan los estudios de imagen, y eso la verdad es un riesgo porque puede cometer uno errores y lo ideal es tratar de ser lo más asertivo posible. El diagnóstico morfológico, apoyarnos con los estudios de inmunohistoquímica. Ya sabemos que el pronóstico va a depender también de la localización del tumor, del grado histológico, de la evolución del paciente, del tratamiento. O sea, son muchos factores que influyen en el pronóstico, la localización del tumor principalmente y el grado histológico. Y hago el agradecimiento al doctor Eris Gómez Sapo, que la verdad cuando estuve revisando el caso, así como que casi lloro y le digo, doctor, estoy viendo esto, o sea, no lo puedo creer. Y la verdad que el doctor ha sido muy lindo conmigo y pues muchas gracias. No sé si está conectado, pero muchas gracias. También la doctora Roxana, que fue la que, junto con los médicos que se encuentran, doctor Marco, doctor David Reyes, doctor Richard Solís, son los que me ayudaron para, bueno, principalmente la doctora Roxana, para el resumen clínico del paciente. Si pueden observar el PDF, es un resumen clínico bastante completo y creo que también es importante hacer la mención de la doctora por el seguimiento también que hizo la revisión de los expedientes, el doctor Daniel, también con el apoyo de la inmunohistoquímica y el servicio de neurocirugía porque fueron los que realizaron la toma de biopsia.
no tengo en sí el nombre del médico, pero agradezco en sí a todo el servicio de cirugía. No voy a mencionar el lugar por el respeto al paciente y no me queda más que agradecer a todos por la oportunidad. Espero sus comentarios y pues muchas gracias. Excelente, excelente, doctora Nubia. Muchísimas gracias por la presentación de este caso. Déjenme, aquí se ve algo chueco. Sin duda, pues un caso con un reto clínico en el abordaje diagnóstico, pues muy fuerte, como nos pudo mostrar en el resumen clínico, un diagnóstico primero de una pues lesión inflamatoria, ¿no? Desmielinizante, que por el curso clínico abigarrado o atípico, pues se pone como uno de los principales diagnósticos diferenciales, pues una neoplasia. Llama la atención, pues que son lesiones múltiples, ¿no? Particularmente en aquellas lesiones desmielinizantes muy localizadas o únicas, aquellas llamadas pseudotumorales, es cuando de inicio van a tomar la biopsia, ¿no? Y ahí es donde se hace, pues, el diagnóstico de una neoplasia pues se descarta de manera contundente una lesión desmielinizante, pero sin duda pues un reto en el abordaje clínico y pues también en el abordaje histológico y de clasificación. Tenemos todavía unos minutitos, por acá tenemos muchísimas felicitaciones en el chat por la presentación. Y no sé si me ayudas, Eric, no sé si se animen a algún comentario. Creo que a mí nada más me gustaría, no sé, recapitular un poco en el diagnóstico de glioblastoma NOS, ¿no? Que pues justo se hace por las características histológicas y porque no se tiene el acceso a los estudios que nos permiten una clasificación específica, ¿no? No porque se piense particularmente en un glioblastoma IDH no mutado, y sobre todo por la edad del paciente, ¿no? Recordemos que en adultos jóvenes, si estamos hablando un punto de corte de edad de 50 a 55 años, menores de esta edad, son poco frecuentes los glioblastomas IDH no mutados y son mucho más frecuentes, por supuesto, si nos encontramos en el contexto histológico de un glioma infiltrante, en este grupo de edad en adultos, pues justo los astrocitomas IDH mutados, ¿no? Llama la atención, por supuesto, en este caso GFAP positivo, la pérdida de la expresión o más bien la negatividad del OLIF2 que se ha encontrado en algunos astrocitomas IDH mutados, particularmente aquellos de un grado elevado. Y bueno, pues sí, la pérdida de ATRX y la sobreexpresión de P53 y particularmente, como reitero, en el grupo etario, creo que uno de los principales diagnósticos diferenciales es ese, ¿no? De astrocitoma IDH mutado grado 4, pero por supuesto pues se tiene que hacer el abordaje de diagnóstico diferencial, en este caso con el estudio molecular para IDH, esto, y por supuesto descartando otras mutaciones como aquellas encontradas en el glioma difuso de la línea media. Entonces parece que sí tenemos algunos comentarios, Eric, no sé si nos apoyas. Sí, claro, doctora. Tenemos un comentario por parte del doctor Marco Antonio Rodríguez. Dice, en la actualidad el término gliomatosis cerebri no es considerado un tipo tumoral. Sin embargo, el patrón de invasión es muy peculiar. Muy probablemente este tipo de crecimiento tenga un perfil de metilación diferente. Y también nos dice, el sitio de la biopsia fue seguramente en las zonas cercanas a la captación. Sin embargo, es probable que en otras regiones tenga características histopatológicas de menor grado. Exacto, sí. Recordemos que el término gliomatosis cerebri es un término que desde antaño se utiliza como una descripción, pues básicamente macroscópica o anatómica de los sitios afectados. Recordemos que es un término que se ha utilizado cuando dos o más lóbulos cerebrales están afectados por una neoplasia, y particularmente de manera continua, ¿no? Aunque hay casos descritos como de forma discontinua, pero bueno, prácticamente en efecto se utiliza básicamente para describir un aspecto macroscópico y justo no para darle una entidad
a una enfermedad, ¿no? En particular, eso es muy importante. Y el segundo comentario de que una neoplasia puede ser diferente dependiendo del sitio donde se tome la biopsia, pues es justo eso hace mucho más relevante el comentario que hizo la doctora Nubia sobre tener a la mano la correlación con los estudios de imagen, ¿no? Es decir, estamos viendo una lesión grande con realce intenso y en una biopsia por estereotaxia vemos una lesión de bajo grado, bueno, pues es altamente probable que, por supuesto, tomaron la lesión, pero justo no aquella que nos da todas las características para categorizarla de forma correcta, ¿no? En una lesión extensa con realce, con hipointensidad central, y solamente vemos algo de bajo grado histológico, hay que dudar que tengamos una muestra, por supuesto, representativa de la lesión, y eso es muy importante. Y no sé si tenemos algún otro comentario. Sí, doctora, tenemos una pregunta de la doctora Liliana Hernández. Nos pregunta, ¿cuáles serían los principales diagnósticos diferenciales a considerar en este caso? Sí, en este caso los principales diagnósticos diferenciales, como lo habían mencionado en el chat, un glioma difuso de la línea media por la edad del paciente, es un paciente muy joven. Es muy raro ver un tumor, un glioblastoma en pacientes de 20 años, pero sí se puede presentar incluso en pacientes más pequeños, como lo presenté en los artículos anteriores. Los astrocitomas IDH1 mutados, diagnóstico diferencial, no tenemos estudios moleculares para confirmarlo, pero sí se tiene la sospecha. Como también lo habían mencionado en el grupo, bueno, el glioblastoma como tal. Creo yo que también por la clínica del paciente y la presentación del estudio de imagen inicial, yo creo que sin meter la biopsia en ese momento, sino guiándonos con el estudio de imagen, también lo que comentaron los neurólogos al momento de captar al paciente, creo que es un diagnóstico diferencial muy importante por las características que presentó, bueno, ahora hablando de tumor, cómo se presentó el estudio de imagen inicial. Porque si ustedes pueden observar en las primeras imágenes, era una lesión difusa en sustancia blanca, o sea, realmente parecía algo inflamatorio, pseudotumoral, como lo habían comentado. Creo que si hablamos de la parte clínica, también ese podría ser un diagnóstico diferencial. También se descartó neuroinfección, que fue otro diagnóstico diferencial. Y no sé si alguien que esté conectado quiera comentar algún otro diagnóstico diferencial en este caso que les pareció importante. Yo creo que en lo personal mío, esos serían como los principales diagnósticos diferenciales en lo personal, pero si hay alguien más que quiere agregar otros diagnósticos diferenciales, también creo que son de utilidad. Exacto, sí, lo que se animan aquí en el chat, sí, por supuesto, creo que sí, 20 años, es una persona joven que puede tener justo este grupo de gliomas infiltrantes o gliomas difusos de tipo pediátrico de alto grado, ¿no? Entonces, todos estos que están ahí incluidos podrían entrar como diagnóstico diferencial. Recordemos que incluso en la edad pediátrica hacer diagnóstico de glioblastoma IDH no mutado es prácticamente un diagnóstico de exclusión, ¿no? Pero bueno, esperamos sus comentarios. Todavía tenemos un par de minutitos. Le agradecemos nuevamente a la doctora Nubia López su excelente participación en esta sesión última del año 2025 de la Academia Mexicana de Neuropatología. Y bueno, si nos dejan algún otro comentario, en lo que esperamos, podemos dar inicio a nuestra última encuesta, la votación del día de hoy. La dejamos un par de minutitos. Estas son 4 preguntas rapidísimas. En esta última sesión hemos incluido un apartado de escritura libre para que pues justo nos dejen saber cuáles son los temas que les gustaría que pudiéramos tratar en próximas sesiones. No olviden también visitar nuestra página web. Por supuesto, los invitamos a ser parte de la academia como socios. Ahí van a encontrar en la página todas las bases, todo lo que se necesita para que formen parte de la academia. Como les decía, esta es la última sesión del año. Nos vemos a partir de enero, febrero del próximo año. Sin embargo, en la parte final tenemos anuncios muy importantes que les haremos
saber, queremos que se acerquen a la academia como socios, por supuesto, pero también en su participación con fotografías, con casos. Ya les haremos llegar las bases a sus correos electrónicos a través de la página web o de nuestro Facebook. También les vamos adelantando que tenemos ya programada la asamblea ordinaria del año 2026 en el contexto del Congreso del Colegio y Asociación Mexicana de Patólogos para el próximo año 2026 en Tabasco. Así es que pues por allá nos veremos y desde allá estaremos trabajando, y por supuesto les esperamos a todos los socios para esta sesión. Y otra cosa importante es que también en el marco del Congreso tendremos una actividad académica de la Academia Mexicana de Neuropatología. Así es que pues tendremos un congreso robusto en neuropato, porque por supuesto estará el módulo tradicional, el módulo clásico de neuropatología dentro del congreso, pero además tendremos la actividad de la academia y nuestra asamblea. Así es que allá los esperamos y esperen noticias de nosotros. Y bueno, dejamos unos segunditos más la encuesta, pero parece que tenemos otra pregunta, ¿correcto? Sí, por parte del doctor Marco Rodríguez, pregunta, ¿le ha tocado ver cuerpos de Scherer en neoplasias gliales de grado bajo? Sí, las estructuras secundarias de Schiller sí se pueden presentar en todos los tipos de gliomas, porque es un patrón de infiltración que tiene el glioma como tal. Ya las características de alto grado que se van sumando, la necrosis, la proliferación vascular, etc., para subirlo de grado, pero en sí las estructuras secundarias de Schiller sí se presentan en cualquier tipo de gliomas, porque eso es una característica que tiene el glioma. O sea, él empieza a infiltrar de poquito en poquito hasta el momento en que ya infiltre y se aumente, o sea, que ya suba de grado. Pero sí se presenta alrededor de las neuronas, alrededor de los vasos sanguíneos, su patrón de crecimiento a través de las fibras de la sustancia blanca y a nivel supial. Claro, la cantidad que ustedes puedan observar de estructuras secundarias de Scherer depende también de la cantidad de muestras que ustedes tengan, del grado histológico que ustedes estén revisando en ese momento, pero son características que les va a ayudar a ustedes a poder identificar, si es un tumor primario del sistema nervioso central, sí, porque estoy viendo malla fibrilar, estoy viendo cómo las células neoplásicas van alrededor de los vasos sanguíneos, tienen ese patrón de crecimiento. Entonces son datos que sí nos ayudan a nosotros a decir, sí es primario del sistema nervioso central. El grado histológico, pues ya se tiene que cumplir. Además de eso, otros criterios histológicos para irlo subiendo de grado. No sé si hay algo, algún otro comentario, no sé si Claro. algo Sí, parece adicional. que ya no tenemos algún otro comentario y sí, creo que lo que mencionas es súper importante, que esto lo podemos encontrar en cualquier glioma infiltrante. Esto es algo bien importante. Recordamos la clasificación entre gliomas circunscritos y gliomas infiltrantes. Entonces, estos son características distintivas de los infiltrantes, y si recordamos el oligodendroglioma, ¿no? Es uno de los que con más frecuencia podemos encontrar este tipo de diseminación. Entonces, es una muy buena pregunta. Perfecto, parece que ya no tenemos más comentarios. Vamos a concluir la encuesta. Muchísimas gracias por participar. Y bueno, sin más, nuevamente, muchísimas gracias, doctora Nubia. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde, y nos vemos el próximo año, pero estaremos enviándoles noticias de las actividades de la academia. Muchísimas gracias a todos.